Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar el tema de Nehemías, el libro de Nehemías. La clase pasada vimos el tema de Esdras y Esdras junto con Nehemías forman una pequeña unidad de estos dos libros que nos hablan de una etapa que va después del destierro de Babilonia hasta un poco antes de la época helenística con Alejandro Magno. Pues como desde el 530 hasta, les digo, como hasta el 360 más o menos. Entonces, los únicos dos libros que hablan de esta etapa son Esdras y Nehemías, y en algún tiempo, bueno, se pensaba que era una sola unidad, un solo autor. Hay algunas discrepancias entre si es un solo el autor de las dos obras, de toda la obra cronista, y bueno, pues todavía no hay como un acuerdo común, ¿no? Originalmente o anteriormente se pensaba que todo el autor de toda la obra cronista era un solo autor, y después que a lo mejor el autor de Esdras y Nehemías era otro autor, pero la verdad es que actualmente, bueno, se considera que las fuentes pueden ser diferentes. Hay diferentes relatos, diferentes géneros literarios. Entonces ahorita, eh, más que un autor, pues, podría ser varios autores los que están en cada uno de estos libros, o varias fuentes de diferentes autores dentro de cada uno de estos libros. Vamos a ver entonces de qué habla el libro de Nehemías. Va a hablar un poquito del retorno, como pues las vicisitudes de retornar a Jerusalén desde Babilonia, y también pues los problemas de reconstruir sobre todo la muralla. Va a ser muy importante la muralla, y una vez reconstruyendo la muralla, pues reconstruir el, el templo, el culto, el servicio religioso, y bueno, pues todos los problemas que conllevó. Entonces van de la mano Esdras y Nehemías porque hablan más o menos de las mismas fechas. Hay un discurso bueno, en Nehemías se menciona a Esdras, están entonces muy entrelazados, ¿sí? Vamos a ver entonces una pequeña presentación. Vamos a ver realmente quién era Nehemías. Ok, la primera parte que vamos a tratar de ver hoy es Nehemías, de los capítulos del 1 al 7. Dice Nehemías y la reconstrucción de la ciudad. El tema central, el liderazgo laico al servicio de la reconstrucción y la justicia social. Estamos hablando en el contexto desde el año 445, más o menos alrededor del año 400 en el que sucedieron estos hechos. Y la ciudad está indefensa, pero hay un hombre que tiene un plan. Ese hombre va a ser Nehemías. Nehemías va a ser un enviado, un gobernador. Si bien Esdras era el escriba, Nehemías va a ser como un enviado de parte del rey bueno, va a ser un enviado, va a ser como el gobernador, como el administrador, que va a tejer todos los lazos para que se pueda dar esta reconstrucción. ¿Cuál es la situación? Entonces han pasado décadas desde el primer retorno con Zorobabel y la reconstrucción del templo. O sea, ya pasó cierto tiempo desde que Zorobabel era como el gobernador en esa época, era el enviado el que gobernaba. No era rey, pero era un gobernador, un enviado. Y la reconstrucción del templo. Entonces no fue luego la reconstrucción del templo. De hecho, uno de los profetas, me parece que es Zacarías, es el que les va a llamar la atención al pueblo de Israel, les va a decir, les va a echar en cara que por qué no han reconstruido el templo, ¿no? O sea, ellos se enfocaron mucho en reconstruir sus casas, sus parcelas, la economía, pero habían dejado de lado la reconstrucción del templo. Judea es una provincia pequeña e inestable dentro de la satrapía de
Eufratinia. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, Nehemías va a ver que la muralla está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. En la antigüedad, una ciudad sin muros carece de identidad política y seguridad física. Bueno, en esa época los muros eran muy importantes y había muchas ciudades amuralladas, no era la única. Y pues en una época de rapiña, de saqueos, era muy importante tener una ciudad amurallada para que pudieran resguardarse las autoridades y cierta parte de la población, el ejército, para que no fácilmente pudieran ser sitiadas por pueblos vecinos. ¿Quién es el constructor? Bueno, Nehemías. ¿Quién es Nehemías? Aquí dice posición, copero del rey Artajerjes en la ciudadela de Susa, cargo de alta confianza. ¿Qué era un copero? El copero era alguien de mucha confianza del rey. El copero era el que comía lo que comía el rey y bebía lo que comía el rey. De hecho, su función principal era pues como protegerlo de que si lo iban a envenenar, pues que primero envenenaran al copero, ¿no? Como que su función era esa, la función era detectar si había algún veneno en la comida y, y si no había veneno, bueno, pues entonces ya el rey podía comer. Entonces era como un trabajo un poco cruel, pero al mismo tiempo pues muy elegante, ¿no? Porque ahora sí que se daba vida de rey. Comía exactamente lo mismo que comía el rey. Con el inconveniente, ¿verdad? De que si alguien trataba de envenenar al rey, pues no envenenaban al rey, envenenaban al copero. Pero si no lo envenenaban, pues el copero se daba una vida bastante lujosa, ¿no? Entonces es un laico judío en la diáspora, no es sacerdote, simplemente es un laico y es nombrado gobernador de Judea, ¿no? Lo mandan como gobernador, le dan cierta autoridad, el rey de la ciudad en la que pertenece. Y bueno, pues en los primeros capítulos del libro de Nehemías nos narra en primera persona, es algo de que llama la atención. Gran parte del libro de Nehemías eh, está en primera persona, o sea, él va narrando su historia, va narrando todo lo que acontece, posiblemente un género literario como de memorias, diario de viaje o un diario, algo así. Y entonces, bueno, pues él estando en la diáspora, siempre estaba pendiente de su país, de Judea, de Judá, de ver cómo iba la reconstrucción y pues le daban puras malas noticias, ¿no? En el capítulo 1, versículo 4 dice, pues que le dicen que está mal la situación, que pues todos los problemas, ¿no? Que había, que la muralla estaba con boquetes, la economía que no crecía, el culto que no empezaba, etcétera, ¿no? Entonces él ayuna, hace duelo y bueno, pues se preocupa por su país, hace oración y se preocupa, ¿no? Por su país, por su nación que no despega, ¿no? Entonces el rey lo ve triste y le dice que qué tiene y él dice, bueno, pues que la situación en la que están pasando sus paisanos acá en la ciudad de Susa. Y entonces, pues él pide al rey, bueno, el rey lo ve triste y pues eran ya muy, muy amigos, ¿no? Porque ya llevaba muchos años al servicio del rey y le pide que lo deje ir a Jerusalén a ver cómo va todo y a reconstruirlo. Y el rey lo concede que vaya a Jerusalén, le da unos papeles, le da unas cartas para que pueda transportarse sin ningún problema, para que pueda conseguir madera para las puertas, para la reconstrucción del templo, etcétera. Solicita recursos específicos, madera y salvoconductos para cruzar pues toda esta tierra, ¿no? Y entonces
actúa con la autoridad del imperio persa, pero atribuye su éxito a la mano bondadosa de Dios. Él pone todo su misión, toda su empresa, lo pone en manos de Dios y Dios le va abriendo las puertas, ¿no? Debido a su buena relación con el rey de esta ciudad de Susa, pues es como un enviado desde Persia para que él vaya a poner orden y que pueda reconstruir pues la ciudad. Entonces, siente él ese llamado, esa misión de ir a contribuir para la reconstrucción y Dios le va permitiendo que vaya, que se le vayan abriendo las puertas para que él pueda ir eh, realizando la misión que él siente que Dios lo llama a esa misión. Bueno, él llega y primero no dice nada, empieza a ver cómo está la situación, hace un diagnóstico y luego un día se levanta de noche y empieza a recorrer pues toda la muralla, empieza a ver aquí la puerta de la fonte, la puerta del mulador, la fuente del dragón, empieza a ver eh, pues todos los lugares, ¿no? Donde ya estaba derrumbada la muralla. Hace un diagnóstico, al principio no dice nada, se queda callado, evalúa la realidad sin filtros antes de anunciar por supuesto. O sea, no se basa solamente en que lo que la gente les dice, sino que él mismo con sus propios ojos hace un recorrido por toda la muralla y ver cuál es el problema, ¿no? Dice, la destrucción era tal que en ciertos puntos no había lugar para que pasara la cabalgadura, o sea, no podía pasar. Y una vez que ya ve la realidad, entonces convoca al pueblo y los invita, ¿no? Los llama, hace una reunión y dice, vamos y reconstruyamos. Dice, ¿dónde? En el capítulo 2. Vamos a ver en la Biblia. Y yo creo que el capítulo 2 es clave. Dice, en el mes de Nisan del año 20 del rey Artajerjes, siendo yo encargado del vino, aquí dice encargado del vino, en algunas traducciones dice el copero, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Acuérdense que este tomar vino y ofrecérselo al rey es porque era el copero, ¿verdad? Entonces primero él tomaba y luego ya después se lo ofrecía al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Vean cómo esta parte o todo este texto está en primera persona. Él está hablando de la historia que está relatando. Anteriormente nunca había estado yo triste. Me dijo pues el rey, ¿por qué ese semblante tan triste? ¿Tú enfermo no estás? ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy turbado y dije al rey, viva por siempre el rey, ¿cómo no he de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres están en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Replicóme el rey, ¿qué deseas pues? Invoqué al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. El rey me preguntó, estando la reina sentada a su lado, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que le pareció aceptable al rey y él me envió. Añadí al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores de Transeufratina para que me facilite el camino hasta Judá. Y asimismo una carta para Asaf, el encargado de parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de las ciudades del templo, la muralla de la ciudad y la casa en la que yo me he de instalar. El rey me concedió, pues, la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que sucede con el rey y entonces consigue que sea comisionado para ir a Jerusalén, pero no solamente comisionado, sino que lleva estas cartas del rey para que lo dejen hacer su labor. Pero dice aquí, la mano bondadosa de Dios estaba conmigo. Entonces, atribuye todo a Dios. Y luego, en el 2:11, dice, llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén y sin llevar conmigo más que la cabalgadura que iba montando. Saliendo pues de noche por la puerta del valle, me dirigí hacia la fuente del dragón
y hacia la puerta del muladar. Inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey, pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir pues de noche por el torrente inspeccionando la muralla y volví a entrar por la puerta del valle, así regresé a casa. Los consejeros no supieron a dónde había ido ni lo que había hecho. Hasta entonces no había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los consejeros, ni a los funcionarios. Entonces les dije, bueno, entonces ya una vez que hace su recorrido en la noche, esto es lo que les va a decir a todos los notables de la ciudad. Vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas están devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnio. Entonces los invita, ¿verdad? Hace una invitación a todos, los anima a reconstruir la muralla. Y le referí cómo la mano bondadosa de Dios, de mi Dios, había estado conmigo. O sea, les platicó todo, cómo Dios le había facilitado toda esta tarea. Y le relaté también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron, levantémonos y construyamos. Levantémonos y construyamos. Esta frase la podríamos subrayar, levantémonos y construyamos, ¿no? Primero, como este laico se siente llamado por Dios para realizar una tarea muy específica que es la reconstrucción de la ciudad, incluyendo el templo. Él va con sus propios ojos, hace su análisis, analiza cómo está la situación y luego ya habla con todos y les dice, pues la ciudad está en ruinas, les platica un poco cómo eh, se le han facilitado las cosas con el rey y entonces los anima y les dice, vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén. Es muy específico, ¿verdad? Para poder reconstruir la ciudad, pues lo más importante es que puedan reconstruir la muralla. Entonces los anima y todos contestan, levantémonos y construyamos. Y ese, para mí, es el lema del libro, ¿no? O sea, como un laico, como una persona puede animar a los demás para que los demás que estaban ahí, pues ya estaban como acostumbrados a las ruinas, acostumbrados a la situación, y tiene que venir alguien de fuera o alguien inspirado por Dios para como reactivarlos, ¿no? Como para decirle, pues vamos a hacer esto, ¿no? Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Él hace el llamado, vengan y reconstruyemos, y ellos dicen, levantémonos y construyamos. Y entonces, bueno, pues ya en el capítulo 3 viene pues todo el plan, ¿no? Empiezan a organizarse, la muralla se dividió en tramos por familias para cada grupo reconstruir la parte que estaba cerca de su casa. Empezó a trabajar con el clero, los comerciantes y las familias y los habitantes de ciudades vecinas como Jericó y Tecoa, que estaban cerquita. Eh, Priorizaron el bien común nacional. Entonces también se solidarizaron los de las ciudades vecinas. Y entonces, bueno, pues ya tenemos acá un poco los sacerdotes, los orfebres, hombres de Jericó, empieza a organizarlos para empezar a, a reconstruir. Primer objetivo, reconstruir la muralla, ¿no? El muro. Este muro que, bueno, pues desde un punto de vista también espiritual, podría ser como nuestra persona, nuestra muralla. Aquí, bueno, pues es válido, ¿no? Hacer esta interpretación. Ahorita estamos viendo históricamente la muralla de Jerusalén, pero creo que es válido también compararlo con nuestra persona, nuestra alma, nuestra muralla, ¿no? ¿Qué tan amurallada está nuestra alma espiritualmente hablando? ¿Estamos bien amurallados o tenemos boquetes por todos lados, ¿no? El enemigo conoce nuestras debilidades, conoce nuestros huecos en nuestras murallas, en nuestra muralla que tenemos alrededor de nosotros, y conoce por dónde se nos puede infiltrar fácilmente, ¿no?
Cuando uno empieza a acercarse al Señor, uno pues empieza a recibir ataques que anteriormente no recibía, ¿no? Cuando uno está alejado de Dios, pues el enemigo pues como que nos tiene muy cerquita y no se preocupa ni de nosotros, ¿verdad? No necesita ni atacarnos ni nada porque nos tiene muy de su lado. Pero cuando empezamos a acercarnos al Señor, empezamos a recibir ataques pues principalmente del enemigo, ¿no? Que nos tenía muy seguros y de repente ve que nos estamos alejando y pues ahí sí ya no le gusta, ¿no? Y entonces empieza a atacarnos. ¿Cómo nos va a atacar cuando nosotros empezamos en este camino? Porque dice San Pablo que la lucha no es contra la carne, sino contra los espíritus que vagan por este mundo, ¿no? Entonces la lucha es espiritual. Cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios, empezamos una lucha espiritual. Empieza la lucha, ¿no? Ahora sí que no termina, sino apenas empieza esa lucha espiritual. Y entonces San Pablo también dice que pues tenemos de protegernos con la armadura del espíritu, la espada de la verdad, etcétera, ¿no? Nos da como las armas para protegernos en esta lucha espiritual. Eh, Los jesuitas en sus ejercicios espirituales normalmente hablan de este proceso y nos comentan que, eh, pues bueno, ellos no lo ven tanto como esta lucha contra los demonios, pero sí el enemigo sabe nuestras debilidades, ¿no? Y aquí vemos pues una analogía, ¿no? De la ciudad, que lo primero que tiene que hacer antes de construir el templo y antes de reconstruir toda la ciudad, pues primero tiene que reconstruir la muralla, ¿no? Y nosotros espiritualmente también tenemos que ver o construir una muralla para protegernos de los ataques del enemigo. Entonces, el enemigo al principio va a ser muy directo, el enemigo conoce nuestras debilidades y sobre esas debilidades nos va a atacar, ¿no? Si conoce nuestro pecado dominante, no sé si ubican cuál es el pecado dominante, el pecado que normalmente confesamos seguido, constantemente. Ese es nuestro pecado dominante. Entonces el enemigo lo conoce y normalmente nos va a atacar por ahí. Hagan de cuenta que nuestro pecado dominante es un boquete que tenemos en nuestra muralla espiritual y entonces pues por ahí se nos filtran pues todo, ¿no? Se nos filtra todo. Entonces cuando empezamos a acercarnos con el Señor, pues nos empezamos a esforzarnos para tratar de no caer en esos pecados dominantes, pero el enemigo pues sabe de nuestra debilidad y normalmente nos va a tratar de atacar por ahí, o sea, ni se esfuerza de atacarnos por otro lugar, ¿no? Sabe por dónde nos entran los goles, sabe por dónde el enemigo se puede infiltrar, sabe por dónde somos débiles y entonces nos va a estar atacando por ahí. ¿Sí? Los primeros ataques del enemigo son así muy obvios, muy directos, ¿no? Como que ni siquiera se quiebra la cabeza para ver por dónde, ¿no? Eh, como en el fútbol, si hay un defensa que es muy malo, pues por ahí van todos los delanteros, ¿no? Sobre ese defensa. Entonces, el enemigo sabe por dónde atacarnos y nos va a estar atacando por ahí. Nos va a estar atacando por ahí. Sabe que somos débiles, que caemos constantemente y por ahí nos va a estar atacando. Cuando ya empezamos a agarrar un poquito más fuerzas espirituales y bueno, pues nos acercamos a la confesión y empezamos a ver los medios de crecimiento, la oración, la lectura de la palabra, etcétera, pues empezamos a agarrar un poquito de fuerzas, ¿no? Y empezamos a levantar nuestras murallas, empezamos a tapar nuestros boquetes y ya después el enemigo utiliza otro tipo de tácticas, ¿no? A veces hay algo que se llama, por ejemplo, que se disfraza de ángel de luz. A veces el enemigo, bueno, en la Biblia también está, ¿no? Que aunque alguien se disfrace de ángel de luz, bueno, el enemigo se puede disfrazarnos de ángel de luz y entonces pues ya el ataque no es directo, sino es un poco más sutil. Pensamos que estamos haciendo el bien y realmente no lo estamos haciendo. Hay algo también que se llama el fervor indiscreto, que de repente alguien que se acerca o toma un retiro, de repente
pues se acerca demasiado a la iglesia y descuida a su familia, de repente todos los días va al templo y empieza a descuidar a su familia, ¿no? Entonces, puede ser un ataque sutil, ¿no? De parte del enemigo. Eh, Fervor indiscreto, ángel de luz. Hay los jesuitas saben lo que le llaman tretas del enemigo o trampas. Hay muchas tretas o trampas, ¿no? Que a veces con cosas que parecen buenas, pero que te llevan a lo malo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta lucha espiritual pues se parece un poquito a los problemas que se enfrentó Nehemías, ¿no? Que, bueno, pues es muy representativa la muralla que protegía la ciudad y nosotros pues debemos de también proteger nuestra alma o nuestra lucha espiritual o nuestro combate espiritual que empieza desde que nos acercamos al Señor hasta la muerte, ¿no? Este combate espiritual no termina nunca. Siempre el enemigo está haciendo su trabajo para hacernos caer, para alejarnos del Señor. Y pues nosotros estamos en un proceso de conversión constante todos los días hasta que termine nuestra vida. Entonces esta lucha espiritual es permanente y pues nosotros también, es muy bonito este libro porque podemos compararlo con nuestra vida espiritual o podemos ponernos en el lugar de Jerusalén, eh, ponernos nosotros, ¿no? Como Nehemías está haciendo lo posible para reconstruir la muralla de Jerusalén, pero también nosotros pues también tenemos que poner lo que está en nuestra parte para construir o construir desde cero o lo que sea, pero empezar a reconstruir o construir defensas para protegernos no de los enemigos, bueno, sino del enemigo, ¿no? Que es uno. Y entonces, pues, proteger nuestra alma para no caer en la tentación, para no caer en el pecado que nos puede alejar de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces ahora empieza a haber cierta oposición. Aquí parecía en el plan, pues todo bonito, ¿no? Todos trabajando, todo estaba bien, ¿no? Pero nunca faltan los obstáculos en cualquier empresa. Y entonces pues teníamos a Sanbalat, que venía de Samaria, del norte, el amonita, que venía del este, el árabe, pues como que no ven con buenos ojos que Jerusalén se empiece a fortificar, ¿no? Y entonces empieza una guerra psicológica, les empiezan a hacer bullying, eh, los empiezan a amenazar, hay intentos de llamar a Nehemías que venga a negociar, pero lo querían asesinar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues los enemigos ahí que no les agrada la idea que se empieza a fortalecer Jerusalén. ¿Qué es lo que hacen? Una estrategia de defensa, espada y paleta, ¿no? Espada y pala, espada y pala. Aquí dice paleta, pero yo creo que sería más bien como pala, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las medidas tácticas que empiezan a tomar? Bueno, empiezan a armar a los trabajadores, los que construían, con una mano trabajaban y con la otra empuñaban el arma. Esta frase, ¿no? De espada y pala, o esta idea, pues sí estaban haciendo labor de albañiles, pues con una mano en la, en la pala, haciendo la mezcla y todo, pero también traían su espada, ¿no? Pues estaban listos ahí de que si los atacaban, pues iban a sacar la espada a como les tocara, ¿no? Entonces al mismo tiempo eran albañiles, pero también estaban armados, al mismo tiempo eran una pequeña, un pequeño ejército que podía echarse a andar rápido. Y se crean un sistema de alarma, entonces había un trompetero que permanecía junto a Nehemías para unificar la defensa, entonces había silbatos, si alguien se sentía atacado, pues sonaba el silbato y escuchaba el de la trompeta y hacía sonar la trompeta y todos corrían hacia no, el que había sonado la alarma, ¿no? El silbato. Entonces todos los que estaban construyendo la muralla ya sabían que si alguien sonaba el silbato o la trompeta, tenían que
dejar su labor de albañil y irse a defender al que estuvieran atacando. Y solidaridad nocturna, nadie salía de la ciudad, todos hacían guardia de noche, ¿no? Entonces había centinelas, había veladores, pero todos, dice ahí, que dormían vestidos y también con el arma empuñada o cerquita, ¿no? Si los atacaban de noche, pues también este, se despertaban y a defenderse, ¿no? A como les tocara. Pues también nos da otro concepto, ¿no? Este, el concepto de trabajar y defenderse no está peleado, ¿no? O sea, al mismo tiempo puedes trabajar, pero también puedes defenderte. Trabajar para construir, pero también tener pues puesta el arma, la mano en el arma o el arma lista para que si tienes que utilizarla, pues la puedas utilizar, ¿no? Ya sea pues era más defensiva, ¿no? No es que estuvieran atacando a alguien, pero si los atacaban, ellos se iban a defender. Bueno, eh, aparte de los enemigos externos, también había problemas internos. eh, la sociedad colapsaba, había judíos ricos que cobraban intereses y se aprovechaban de los pobres. También había esclavitud dentro de los mismos judíos, había otros, tenían otros esclavos judíos que vendían sus campos para poder pagar sus deudas, etcétera, ¿no? Entonces había problemas sociales dentro de la misma sociedad y pues también Nehemías se da cuenta que tiene muros, bueno, que pueden reconstruir los muros para defenderse de los enemigos externos, pero la injusticia interna, la injusticia social también amenazaba pues con tener una sociedad injusta en la cual no se pudiera llevar a cabo el plan de Dios. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Pues empieza a hablar también con pues con los diferentes grupos, sobre todo la clase social alta, ¿no? A los notables y oficiales, pues les empieza a echar en cara sus pecados, su falta de solidaridad con los más necesitados, y luego establece una gran asamblea, ¿no? Exige que haya una restitución inmediata de tierras y cancelación de deudas. No sé si se acuerdan o ubican como el jubileo, que cada cierto tiempo tenían que devolver lo que habían comprado, las tierras, etcétera. Y sacude el pliegue de su manto para el que no cumpla esta promesa, ¿no? Dice que renunció a su salario de gobernador durante 12 años para no ser una carga para el pueblo. Bueno, por fin, en 52 días consiguen terminar la reconstrucción del muro, un tiempo récord, y los enemigos temieron y se sintieron humillados, el reconocimiento universal, incluso los adversarios admitieron que esta obra se había hecho con la ayuda de Dios. La velocidad fue fruto de la unidad espiritual y la urgencia de supervivencia. Entonces, bueno, pues cuando hay unidad, las cosas empiezan a fluir. Y empieza a hacer un censo para saber quiénes eran las familias que estaban. Ahí tenemos genealogías, listas de familias, etcétera, y quiénes fueron las familias o quienes reconstruyeron. Las memorias de Nehemías es un género literario, un relato autobiográfico, relato en yo, en primera persona. Escuchamos la voz interna del protagonista, a diferencia de otros textos históricos. Son pocos los libros que están relatados en primera persona. El estilo es directo, enérgico y administrativo. La súplica recurrente, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y la motivación, Nehemías escribe no para la gloria de Dios de los persas, sino para la memoria de Dios. ¿Cuáles son las claves teológicas y pastorales de esta primera sección del 1 al 7? Bueno, Dios actúa a través de mediaciones políticas y liderazgos humanos. Acuérdense que el Dios en la Biblia siempre se hace presente en medio de la historia. Dios irrumpe en la historia, Dios se hace presente en medio de la historia. No es un Dios nada más de anécdotas o cuentos,
Dios se hace presente en medio de la historia a través de estos líderes, caudillos, estos liderazgos que van surgiendo, inspirados por Dios, motivados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, para que vayan teniendo, cumpliendo la misión que Dios les va encomendando a cada uno de ellos. Entonces, Dios actúa a través de mediaciones políticas y liderazgos humanos. Dios va tejiendo también en medio de esas, va tejiendo, ¿no? A través de estos personajes. Hay esta frase que se llama ora y labora. Esta es de los benedictinos, me parece. Es su lema. Ora y trabaja, ¿no? Ora y trabaja. Como las dos partes que tenemos dentro de esta misión que tenemos en la tierra, que es al mismo tiempo, bueno, a ratitos orar y a ratitos trabajar, ¿no? Como que va de la mano el estar trabajando, el estar orando, la parte de la oración, contemplación, pero también la parte activa, ¿no? Ahorita que hablábamos de María y Marta, ¿no? María que era más contemplativa y Marta que era más activa, ¿no? Pero como nosotros en nuestra persona tenemos que tener las dos cosas, ¿no? Vemos aquí cómo los trabajadores trabajaban y oraban y también por otro lado empuñaban la espada, ¿no? Para estar listos a hacer lo que tuvieran que hacer. Pero siempre puesta la confianza en Dios, la confianza absoluta en Dios más la planeación estratégica. O sea, las dos cosas van de la mano. Poner todo en manos de Dios, nuestra familia, nuestra misión, nuestro plan, nuestro proyecto, todo lo que vamos a hacer, lo tenemos que poner en manos de Dios. Y por otro lado, pues planear bien qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, organizarnos bien para cumplir la misión a la cual Dios nos ha enviado. La justicia social es, no hay culto verdadero sin defensa del vulnerable, ¿no? También cuidar esa parte de la justicia social, de que no haya ricos muy ricos y pobres muy pobres, que siempre haya ese sentido de solidaridad, de ayudar a los más necesitados, no solamente ver por uno mismo, sino también ver por los demás. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, Nehemías ha levantado el cuerpo de Jerusalén, seguridad, muros, la justicia social. Y en la próxima sesión vamos a ver una ciudad segura necesita un alma. Veremos cómo Esdras trae la ley para reconstruir el interior del pueblo. La fe no nos aleja de la realidad política y social, sino que nos compromete a trabajar con orden y justicia por el bien común, ¿no? Entonces no está peleado el trabajar por nuestra paz social y política, sino que va de la mano, ¿no? La fe nos debe de llevar también a manos a la obra. Una fe sin obras es una fe muerta, y entonces nuestra fe tiene que llevarnos a la acción. Y esa acción, bueno, tiene que ir en beneficio de los demás también. Es un texto pues muy bonito, muy sencillo, muy didáctico y pues como llevar a la mano la práctica, no sé, a mí esa imagen yo cuando tomé esta clase o una vez que vi este curso, eh, muy claro, poner manos a la obra, levantémonos y construyamos nuestra iglesia, ¿no? Como Dios le pide a San Francisco que construya o reconstruya su iglesia. Entonces todos siempre tenemos que estar reconstruyendo pues nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros valores. Siempre hay algo que construir o reconstruir, ¿no? Entonces tenemos esa labor de edificar, de construir con los demás. No es una labor de una sola persona, sino que es en comunidad, en conjunto. Y como pues tener siempre la mirada puesta en Dios, pero los pies en la tierra y las manos trabajando, ¿no? Siempre el trabajo también edifica al hombre y el trabajo pues es una parte importante de nuestra vida y pues es bien visto por Dios las personas que son trabajadoras. Entonces ponernos manos a la obra, no esperar que nada más las cosas sucedan, sino poner manos a la obra
Y se me queda muy grabada esa imagen, ¿no? De los señores trabajando con la pala, con la cuchara, pero también con la espada, ¿no? Listos para enfrentar al enemigo, ¿no? Que puede ser, pues, el enemigo físico o el enemigo espiritual, ¿no? Tener también esos escudos eh, para defendernos de los ataques del enemigo, esas murallas, esos escudos, todo eso que nos proteja de la lucha espiritual a la cual, pues, en la cual estamos, ¿no? En el momento en que nos decidimos seguir al Señor. Y pues todos de alguna manera tenemos ese enemías, ¿no? En nuestras diferentes misiones, en nuestra familia, en nuestros apostolados, en nuestro trabajo, pues tenemos algo que aprender de enemías, ¿verdad? Los pies en la tierra, pero la mirada y la fe puesta en Dios y en su nombre, pues, aventarse, ¿no? Y animarse a pedir. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra sesión el día de hoy. Le damos gracias a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, que descansen.